Me registré en DoorDash con la curiosidad de saber si realmente era tan bueno como lo promocionaban. Al principio, me costó un mes atreverme a hacer mi primera entrega, pero una vez lo hice, comencé a hacer un par de entregas al día y me sentí realmente satisfecho con los resultados. Unos meses después, dejé mi empleo en el supermercado y comencé a hacer entregas todos los días después de la escuela e incluso durante la mayoría de los fines de semana. Una noche, trabajé hasta tarde debido a que era un fin de semana festivo. Estuve manejando desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, yendo de un McDonald's 24/7 a otro. Poco después de las 2 de la mañana, recogí otro pedido de McDonald's y me dirigí hacia el cliente. La entrega debía hacerse en lo que parecía un almacén, y en las notas decía que debía ingresar por las puertas laterales y dejar el pedido en la recepción. Al llegar, me encontré con un amplio estacionamiento, casi vacío, con unos pocos camiones semi-estacionados. El edificio tenía una apariencia claramente de almacén antiguo, un gran rectángulo con pocas ventanas y solo una puerta al frente. Verifiqué nuevamente para asegurarme de que debía entregar por la puerta lateral y luego estacioné allí. La puerta lateral era una de esas grandes de metal, con una pequeña ventana de vidrio. Miré a través de esa ventana diminuta, pero solo vi una pequeña y oscura sala de entrada. El reflejo de los faros de mi coche hacía que la ventana fuera difícil de ver. Abrí la puerta y, al instante, me sorprendió lo oscuro que estaba, tal como lo había visto desde la ventana. Solo había una pequeña luz de seguridad en una esquina, apenas iluminando el lugar. No había recepción, así que decidí caminar hacia la esquina y me encontré al final de un largo pasillo oscuro. Sabía que muchos lugares con turnos nocturnos apagan las luces innecesarias, pero esto me pareció excesivo. No podía ver el final del pasillo, lo que me dejaba claro que si decidía caminar por allí, lo haría en completa oscuridad. Saqué mi teléfono y lo revisé por tercera vez para asegurarme de que estaba en el lugar correcto y de que no me había equivocado de puerta. Todo parecía correcto, pero me daba miedo caminar por ese pasillo. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo silencioso que estaba todo el edificio. Ni maquinaria en movimiento, ni voces, ni sonidos. El lugar estaba completamente callado. Decidí llamar al cliente. Toqué su nombre en la aplicación, marqué el número y, poco después, escuché el eco de un teléfono sonando al final del pasillo. Unos segundos después, el sonido volvió a sonar, pero ahora más cerca y más fuerte. Miré al pasillo vacío, apenas alcanzando a ver el tenue resplandor de un teléfono. «Hola, tengo un pedido de DoorDash aquí. Lo dejaré justo aquí para ti», dije, mientras dejaba la bolsa en el suelo frente a mí. En ese momento, una figura de un hombre grande comenzó a salir de la oscuridad del pasillo, pero no dijo nada. Esperé un momento, pero a medida que se acercaba, algo en su forma de caminar tan rápida y silenciosa me incomodaba. La sensación de que alguien podría saltar desde detrás de mí me invadió, y me sentí un poco asustado. Me di la vuelta rápidamente y caminé hacia la puerta, regresando a mi coche lo más rápido posible. Poco después, vi algo de movimiento a través de la pequeña ventana de vidrio de la puerta, justo antes de irme. Todo eso me dio escalofríos y decidí terminar la noche y regresar a casa. En el fondo, quise pensar que solo fue una situación extraña y que en realidad no pasó nada, así que lo dejé pasar. Pasaron un par de días, y el lunes por la noche, mientras manejaba nuevamente, recibí una llamada extraña. Era del departamento de policía. Lo que sucedió a continuación fue más complicado de lo que debería haber sido. Me interrogaron sobre por qué me encontraba en ese almacén específico a las 2:30 de la mañana del sábado. Según me dijeron, tenían grabaciones de seguridad de mi coche llegando al lugar. Después de explicar que solo era un repartidor de DoorDash y mostrarles el recibo de entrega, me contaron lo que realmente había pasado. Me dijeron que los trabajadores regresaron de su fin de semana festivo, cuando el almacén no estaba en funcionamiento, y encontraron un pedido de DoorDash en medio del pasillo. Quienquiera que estuviera allí había entrado y hecho el pedido con una cuenta falsa, lo cual ya era aterrador, pero lo más espeluznante fue que no se llevaron la bolsa de comida. Era evidente que estaban buscando algo más.
No sé qué querían de mí, pero solo puedo suponer que si me hubiera quedado esperando al hombre, algo terrible habría sucedido. Tenía 23 años cuando ocurrió todo, y en ese momento trabajaba a tiempo completo en una pequeña pizzería local. No estoy seguro si ya estaban ocurriendo cosas raras antes de esa noche, pero lo que sí sé es que todo empezó y terminó en ese turno nocturno. Mi mejor amigo Tim y yo teníamos el turno de la noche en la pizzería, que era un lugar pequeño con apenas 3 o 4 mesas. Nos especializábamos en entregas y pedidos para llevar. Ambos habíamos conseguido el trabajo mientras estábamos en la universidad, pero ninguno de los dos lo había dejado, especialmente porque vivíamos en un pueblo tranquilo y rural donde el flujo de trabajo nunca era demasiado abrumador, solo un constante goteo de pedidos. Esa noche en particular, había una pequeña tormenta afuera, por lo que los pedidos llegaron más lentos de lo habitual. Hubo algunos, pero en su mayoría no estábamos muy ocupados. Alrededor de las 10 de la noche, Tim sugirió que comenzáramos a limpiar y que incluso podríamos salir unos 15 minutos antes de lo habitual. Estuve de acuerdo. Tomé algunos trapos para limpiar las mesas y fue cuando sonó el teléfono en el mostrador. Lo tomé después de un par de timbrazos. ¿En qué podemos ayudarte hoy?, respondí. Pero no hubo respuesta. Esperé unos segundos más antes de colgar, pensando que era solo una llamada de broma. Volví a limpiar las mesas, pero entonces algo me llamó la atención. A través de la ventana de la tienda, vi el resplandor de un coche estacionado a unos espacios de distancia. No podía verlo claramente debido a la lluvia, pero definitivamente había una luz encendida en el interior, como si fuera un teléfono móvil. La pizzería estaba en un lote independiente, sin otros coches cerca, así que eso me hizo prestar atención. Un momento después, el teléfono sonó otra vez. Tim estaba más cerca, así que fue él quien lo contestó. Pude escuchar una voz apagada al otro lado de la línea, y después de una corta conversación, Tim colgó. Al mismo tiempo, la luz del coche se apagó y el coche se fue. Le comenté a Tim lo que había visto, pero él se encogió de hombros y dijo que probablemente solo era un hombre mayor pidiendo una pizza para entregar. Miré nuevamente el estacionamiento vacío. No tenía sentido que alguien pidiera una pizza para entregar justo afuera de la tienda, pero decidí que Tim tenía razón y que no era nada. Continuamos con nuestra rutina, preparando la pizza mientras seguía limpiando. 10 minutos después, Tim metió la pizza en la caja y me la entregó para que la entregara. Corrí por la lluvia hasta mi coche y revisé la dirección en mi teléfono. 11 minutos de distancia, no estaba tan mal. Conduje hasta allí, pasando por calles vacías, sin ver a nadie en el camino. Google Maps me llevó a un vecindario con casas grandes. Luego me indicó un largo camino sin pavimentar que llevaba a una calle sin salida, con 3 caminos, cada uno conduciendo a una casa diferente. Seguí el camino que me sugería Maps y llegué a una de esas casas grandes, antiguas y un poco desactualizadas. Estacioné el coche, revisé la dirección con el número de la casa, tomé la pizza y corrí hasta la puerta principal. Entrega de pizza, dije en voz alta, pero noté que todas las luces de la casa estaban apagadas. Decidí marcarle a Tim para que llamara al cliente y confirmara el pedido. Mi teléfono vibró poco después, y Tim me dijo que su llamada había ido directamente al buzón de voz. Frustrado, corrí de regreso al coche, dejando la pizza en el asiento del pasajero. Este tipo de pedidos falsos no era raro, pero siempre me incomodaban. Regresé a la pizzería y Tim me informó que ya no había más pedidos, por lo que estábamos listos para terminar. Tiré la pizza a la basura y me puse a ayudarle a limpiar los hornos y las encimeras. En ese momento, escuchamos un fuerte golpe proveniente del frente del edificio. Nos miramos confundidos, corrimos al frente y no vimos nada, pero Tim encontró una pequeña grieta en la puerta. Me acerqué y la abrí, y justo afuera vi una piedra grande, lo suficientemente pesada como para causar daños si se lanzaba. Miré alrededor, el estacionamiento estaba vacío y no había nadie a la vista. Ambos estábamos desconcertados y un poco asustados. Hablamos sobre llamar a la policía, pero ninguno de los dos quería hacerlo en ese momento.
Ya estábamos a punto de terminar el turno y si llamábamos a la policía, tendríamos que quedarnos una hora más. La grieta en la puerta no era tan grande, así que decidimos esperar hasta el día siguiente para contarle al jefe. Terminamos rápidamente con la limpieza y salimos por la puerta trasera, donde estaban nuestros coches. De camino a casa, empecé a repasar todas las cosas extrañas que habían sucedido esa noche y me sentí incómodo. Cuando llegué a mi casa, estacioné en la entrada, entré en la casa y, aunque sabía que debía ir a la cama, me dio hambre, así que fui a la cocina. Antes de abrir la despensa, escuché el sonido de un coche pasando por los charcos en la calle. Me acerqué a la ventana y vi un coche estacionado justo frente a mi entrada. Me tomó un momento darme cuenta de que era el mismo coche que había visto fuera de la pizzería. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me quedé observando por la ventana, sin poder ver a través de su cristal. Después de un minuto sin movimiento, saqué mi teléfono y llamé a Tim. Creo que uno de los clientes me siguió hasta mi casa. Le dije, está estacionado justo afuera. ¿En serio? Tienes que llamar a la policía. Algo no está bien, me respondió, instándome a marcar el 911. No sé por qué me sentí tan nervioso, pero escuchar a Tim decirlo me dio la confianza que necesitaba. Me alejé de la ventana y marqué el número de emergencia. La voz de una operadora me pidió que me mantuviera escondido mientras esperaba la llegada de la policía. Escuché una puerta de coche abrirse y cerrarse, así que rápidamente colgué. Volví a mirar por la ventana y vi a un hombre caminando hacia mi casa. Estaba completamente vestido de oscuro, con una capucha cubriéndole la cara. Cuando se acercó, cerré las cortinas rápidamente y me quedé en silencio, esperando. Los pasos llegaron hasta la puerta principal, luego siguieron hacia la parte de atrás, donde se detuvieron frente a una de las ventanas. El silencio era tan profundo que el sonido de la lluvia se volvía más fuerte. Estuve allí durante lo que parecieron minutos hasta que, finalmente, decidí espiar por la cortina. Y ahí estaban sus ojos fríos, mirándome fijamente. Solté la cortina y en ese instante, el hombre golpeó la ventana. Me quedé petrificado, a unos metros de distancia, y como si todo hubiera terminado en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció. No escuché sus pasos ni vi ningún movimiento más. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Cuando llegó la policía, ya no había ni coche ni hombre. Les conté todo lo que había pasado desde el principio de mi turno hasta ese extraño encuentro en mi casa. Me miraron como si estuviera loco, y parte de mí también pensó que tal vez todo había sido un mal sueño. A pesar de que todo parecía no tener sentido, esa noche dejó una sensación extraña que todavía, en las noches lluviosas, me hace recordar lo que ocurrió. Era una noche fría y oscura cuando comencé a conducir mi furgoneta de entregas de vuelta a la ciudad. Había realizado una pequeña entrega fuera de la ciudad y ahora, alrededor de la medianoche, me dirigía de regreso a casa. Las calles estaban vacías, y el silencio que las rodeaba me dio una sensación extraña. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, estaba lejos de la ciudad, y era normal que la zona estuviera desierta a esa hora, pero con cada kilómetro que avanzaba, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí. La carretera, desierta y mal iluminada, parecía aún más oscura de lo que recordaba. Había poca luz en los postes de alumbrado, y los caminos a mi alrededor estaban vacíos. Por un momento, me dije a mí mismo que tal vez todo eso era solo por la hora. Después de todo, era tarde y no era raro que las calles estuvieran deshabitadas. Sin embargo, esa sensación de incomodidad persistió. Mi mente comenzó a dar vueltas y a preguntarse si algo no estaba bien, pero intenté dejarlo pasar. Continué conduciendo, pero esa inquietud seguía creciendo en mi interior. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño en el espejo retrovisor. Al principio, lo ignoré, pensando que podría ser una ilusión. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de que había una luz que no debía estar allí. No había otros coches en la carretera, ni señales de tráfico cercanas. Por un momento, me pregunté si estaba sobrepensando las cosas. Pero,
Cuanto más observaba en el espejo, más la sensación de estar siendo seguido comenzó a intensificarse. El vacío de la noche, con solo mi furgoneta rompiendo el silencio, se volvía más perturbador. Traté de tranquilizarme, diciéndome que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando trucos. Después de todo, era solo una carretera vacía. Sin embargo, no pude deshacerme de la sensación de que había algo más detrás de mí. Decidí cambiar de ruta. Tomé un desvío hacia una carretera más conocida, con la esperanza de que el cambio de dirección me proporcionara algo de paz. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más extraño. Cuando doblé en la curva, vi un coche a lo lejos. Al principio, parecía que simplemente estaba estacionado, pero luego me di cuenta de que había algo inquietante en su presencia. La luz de sus faros parecía seguirme a una distancia, como si estuviera esperando a que llegara a la siguiente curva. Aceleré un poco, con la intención de aumentar la distancia entre nosotros, pero, para mi sorpresa, el coche también aceleró, manteniendo la misma distancia. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba pasando? No podía entender por qué este coche me seguía. Con la incomodidad apoderándose de mí, decidí dirigirme hacia la estación de servicio más cercana. Era el único lugar que parecía tener algo de luz, y esperé encontrar allí alguna sensación de seguridad, o al menos, otros vehículos que me hicieran sentir menos vulnerable. Al llegar, estacioné mi furgoneta rápidamente y observé por el espejo. El coche que me había estado siguiendo también se detuvo, pero no se acercó más. Sentí un pequeño alivio, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Decidí ir hacia la estación de servicio, pensando que al menos podría informar sobre lo sucedido, o al menos relajarme un poco en un lugar iluminado. Mientras me dirigía hacia la puerta, me giré por última vez para ver si el coche seguía allí. Para mi sorpresa, no había rastro de él. El coche había desaparecido tan rápidamente como había aparecido, y el vacío que dejó me dejó con un nudo en el estómago. Al principio, pensé que tal vez había sido solo una coincidencia. Quizás el coche se había desviado por otro camino, o tal vez había decidido irse por alguna razón. Pero algo en mi interior me decía que no había sido una coincidencia. Esa sensación de ser observado, de ser seguido, permaneció conmigo mientras permanecía en la estación de servicio. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Aunque no había pasado nada físico, no había nadie que me hubiera hecho daño directamente, algo sobre esa experiencia me quedó grabado. La sensación de estar siendo seguido, de no estar solo en esa carretera solitaria, no me abandonó. Durante días, seguí dándole vueltas a lo sucedido, preguntándome quién estaba en ese coche y qué es lo que realmente quería. Nunca supe qué era lo que había ocurrido exactamente esa noche, ni por qué me siguieron. Desde ese momento, cada vez que conduzco de noche, especialmente por caminos solitarios o alejados de la ciudad, siento una extraña incomodidad. Es como si la carretera, esa quietud que en un principio parecía tan tranquila, estuviera llena de una presencia invisible. Aunque no sucedió nada de inmediato, esa sensación de ser observado siempre está presente, como una sombra que no se va, acechando en la oscuridad.